Hola chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras actividades de esta semana número 7. Y continuando con nuestro tema de textos para la vida, recordemos que estamos desarrollando la biografía de un personaje, aquel personaje que ustedes hayan elegido para poder investigar acerca de su vida y con ello realizar su biografía. El día de hoy desarrollaremos 2 subtemas. El primero son aquellos verbos que nos van a poder expresar ideas de otras personas. Y nuestro segundo subtema son el uso de los signos de puntuación para citar. Básicamente en nuestro tema de hoy vamos a desarrollar el cómo nosotros podemos dar a conocer las ideas de otros o lo que otra persona investigó sobre algún personaje. Tenemos aquí ¿cómo vamos a usar nuestros verbos? En este caso vamos a usar los verbos para expresar las ideas de otras personas y conjuntar con los hechos históricos. Recuerden que en alguna de las actividades que ya realizamos hicimos una investigación de esos hechos más sobresalientes de algún personaje que ustedes hayan elegido y al mismo tiempo tenían que identificar algunos hechos históricos que estaban dando paso en el momento en el que se estaba desarrollando dicho personaje. Una vez que ya tenemos esas 2 investigaciones, ahora lo tenemos que conformar en nuestra biografía. Y aquí tenemos este cuadro muy interesante. En el primero tenemos aquí algunos datos sobre la vida de Marie Curie. Y tenemos 3 datos. Uno, que en 1867 nace, en 1903 recibe el Premio Nobel de Física y en 1914 instala máquinas de rayos X en los hospitales. A la par, dentro de los acontecimientos históricos que se investigaron, al mismo tiempo Alfred Nobel inventaba la nitroglicerina y se llevaba a cabo el asesinato del archiduque austrohúngaro y lo cual desataba la Primera Guerra Mundial. Eso estaba aconteciendo al mismo tiempo de estos eventos que investigamos sobre la vida de nuestro personaje. Ahora, ¿cómo los vamos a conjuntar? ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? Podemos hacer un texto como el que aparece en este cuadro. Dice, María Salomé Curie nació en 1869. Con esto ya englobamos este dato. Mientras que Alfred Nobel inventaba la nitroglicerina, como afirma Ramón Núñez en la revista Muy Interesante. Podemos ponerlo como si fuera una cita textual o mencionar de dónde sacamos esa información. Si se dan cuenta, aquí englobamos el año de nacimiento y este hecho histórico. En nuestro siguiente párrafo vamos a englobar también parte de la vida y un hecho histórico. Mientras que el asesinato del archiduque austrohúngaro destacaba la Primera Guerra Mundial, como dice el historiador Lozano, Curie instalaba máquinas de rayos X en hospitales. Estamos englobando esos 2 aspectos. Y finalmente, en 1903 se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nobel en Física. Explican 2 textos sobre María Curie. Entonces, en esta parte estamos englobando de la misma forma un hecho relevante de la vida del personaje y un hecho relevante en el momento histórico en el que se está desarrollando nuestro personaje. Así es como ustedes lo tienen que conjugar en su biografía. Tienen que conjugarme algunos datos que su personaje haya destacado en ese momento y lo van a empalmar con algún hecho o algún acontecimiento histórico que se haya estado desarrollando en ese momento. Eso es en cuanto a nuestros verbos. Es una especie de compaginar tanto hechos de una vida como hechos históricos o los hechos que se estaban desarrollando en el medio social de nuestro autor. Ahora, en cuanto a nuestros signos de puntuación, vamos a destacar 2 cosas muy importantes sobre qué es citar. Recuerdan que ya hemos estado hablando sobre qué era citar y qué es comentario. ¿Qué es comentar? Hay una diferencia muy favorable entre citar y comentar. Citar es
el decir algo, expresar algo, compartir algo que un autor dijo o una persona. Son palabras o ideas de otras personas. Y un comentario es lo que yo opino acerca de un tema, lo que yo opino acerca de algo. Entonces, en esta ocasión nosotros nos vamos a basar en citas. Comentarios no vamos a realizar citas. Y entonces, como yo les mencionaba, citar es mencionar las palabras o frases de otra persona. Cuando nosotros citamos de manera correcta, quiere decir que estamos respetando los derechos de autor. Recuerden que es muy importante respetar los derechos de autor, más cuando se trata de aquellos documentos que ya tienen algún registro, ya que de lo contrario estamos incurriendo en plagio. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, pero nosotros, ¿qué nos puede pasar si plagiamos? En el contexto educativo, tal vez ahorita a nivel secundaria, la sanción pues simplemente es llamadas de atención, ¿no? De no estar utilizando textos o ideas de otras personas tal y como las dijeron. Pero cuando ustedes ya ingresan a preparatoria o cuando ustedes ya ingresan a una licenciatura, el plagio ahí sí es más castigado. Este va a depender de qué tipo de plagio hice. Si a lo mejor nada más plagié unas ideas, si plagié una tarea, que quiere decir que la copié tal y como le hizo el otro compañero, pues bueno, las sanciones a veces son administrativas o inclusive, por ejemplo, en la UNAM, el plagio se castiga con que te puedan expulsar de la carrera que estés cursando en ese momento. Si ya estamos hablando de un plagio más avanzado, como es totalmente copiar una tesis, totalmente copiar un libro, entonces ya inclusive el plagio se tiene que llevar a nivel penal. Ya está penalizado el plagio. Por eso es importante que aprendamos nosotros a citar. Y si desde ahorita ustedes lo van desarrollando de una manera muy normal, ya para cuando lleguen a la universidad, que la mayoría de las escuelas te van a pedir para poder titularte una tesis, un trabajo de investigación, vas a tener que utilizar la forma correcta para citar. Ahora, ¿qué signos de puntuación utilizamos para citar? Utilizamos el punto, los puntos suspensivos o también llamados 3 puntos, las comillas, los 2 puntos, la coma, el paréntesis y los corchetes. Cada uno tiene una función muy específica en el momento de citar. Recuerda que el punto lo vamos a utilizar para terminar algún dato, para terminar alguna oración principal. Los 3 puntos ahorita vamos a ver, pero principalmente se utilizan cuando yo quiero decir que mi frase continúa o que omití alguna parte de lo que ese autor comentó. Las comillas, en este caso de las citas, nos sirven para diferenciar lo que es un texto normal a cuando estamos colocando una cita dentro de nuestra redacción. Los 2 puntos, como en su forma normal, nos indican que continúa algo, que alguien dijo algo. Las comas, recordemos que son espacios, lo vamos a ver más adelante de forma detallada. Los paréntesis, en el caso de los signos de punto, para citar, los paréntesis nos sirven para identificar ciertos elementos importantes del autor. En este caso es el apellido del autor, el año en que se realizó la publicación y el número de página. Y en el caso de los corchetes va muy de la mano con el uso de los puntos suspensivos, que me sirve para decir que omití alguna información no relevante en el documento. Pero vamos a verlo un poquito más detallado. Recuerden que yo he estado insistiendo a lo largo de las clases que la entrega de las bibliografías estén en formato APA. Igual el manejo de mis citas textuales se manejan bajo un referente de formato APA. Pero bueno, ¿qué es ese formato APA? ¿Por qué tan mencionado el formato APA? Este es un manual y sus siglas derivan de la Asociación Psicológica Americana. Esta asociación es la pionera o es la principal que brinda todo un conjunto de normas para redactar documentos científicos y de investigación.
Estas normas APA rigen en cualquier país. Por eso es que son de las principales y las que se utilizan en mayor uso. Ahora, hay diferentes ediciones. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes ven que esta edición es la 7ª edición de APA. Sin embargo, esta va a ir cambiando, va a ir actualizándose. De hecho, esta 7ª edición era la más nueva, acaba de salir en el 2019. Es de las más nuevas. La anterior, que era la 6ª edición, era del año 2010. Por lo tanto, estas normas no van a estar cambiando de un año al otro. Pero sí tenemos que estar, la gente que nos dedicamos a la investigación o la gente que estamos haciendo algún trabajo de investigación, sí debemos de estar al corriente y al pendiente de cuáles son las normas APA que están en vigencia en la actualidad. Pero ¿hay otro tipo de formatos? Claro que sí. Existen otras normas, está como el llamado INCONTEC y el IEEE. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, el formato APA es de los formatos a nivel mundial que se utiliza y es el formato que tiene mayor porcentaje de uso en las investigaciones. La mayoría de las instituciones educativas se rigen bajo el formato APA en la presentación de cualquier documento científico de investigación. Por eso es que a veces insisto tanto en que me entreguen sus bibliografías en formato APA, para que ustedes empiecen a saber utilizar este tipo de formatos y cuando ya realmente lo tengan que utilizar porque sea una investigación o porque de ello dependa el poder titularse, pues ya no se les haga complicado. Y muy bien, pues vamos así, ahora sí con nuestras citas. Recuerden que habíamos comentado que en clase que teníamos dos tipos de citas. Las citas cortas y las citas largas. Ok, estas dos formas de citas se les llaman citas directas. ¿Por qué directas? Porque estoy escribiendo directamente o tal cual lo dijo el autor. Hay citas indirectas. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre la paráfrasis? Que era explicar con mis propias palabras lo que decía un autor. Esa es una cita indirecta. Pero las citas directas son estas. Cuando yo escribo tal cual lo dijo el autor. Como dijeran ustedes, un copy-paste totalmente. Pero voy a dar autoría a la persona que lo pensó, que lo escribió. Tenemos dos tipos de citas directas. Las citas cortas, aquellas que presentan hasta 40 palabras. Si mi texto pasa de 40 palabras, estoy hablando entonces de una cita directa larga o también llamada cita de bloque. Actualmente en esta 7ª edición ya la conocen como citas cortas y citas de bloque. Entonces, hablar de citas de bloques es cuando yo ya estoy copiando como tal de un autor más de 40 palabras, ya todo un párrafo o varios párrafos. Se vale, no hay un límite que me digan hasta tantas palabras solo puedes copiar. Puedo copiar el número indeterminado de palabras siempre y cuando yo comente que es una cita, entonces no va a estar penado porque estoy dando crédito a la persona que lo creó. Pero vamos a ver, empecemos con nuestras citas cortas. ¿Qué debe de llevar mis citas cortas? Deben de ir esa frase o esas palabras entre comillas y dentro de unos paréntesis vamos a colocar el apellido del autor. Regularmente no utilizamos el nombre, siempre nos vamos al primer apellido del autor, una coma, el año en que ese autor publicó esas ideas, una coma, la letra P, punto, para referirnos que va a una página, y el número de la página. Esos son los datos principales que deben de llevar mis citas directas cortas. Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos este texto. Las levaduras son microhongos que se encuentran generalmente en forma de células únicas y que se reproducen mediante germinación. Abro mis paréntesis, World, 1991, página 22.
Como ven, está explícito quién es el apellido del autor, en qué año se realizó y en qué página puedo encontrarlo. Y aquí vemos que estoy utilizando mis comillas al principio y al final de todo mi texto. Lo copié tal y como lo dijo el autor y estoy presentando los datos del autor, el apellido, el año y la página. Vamos a ver otro ejemplo. Flores, en 1999, propuso como misión proporcionar servicios bibliotecarios básicos y especializados que estimulen la enseñanza e investigación permanente de sus usuarios. Y entre paréntesis, página 22. Bueno, ahora me dirán, bueno, pero ¿por qué ahora el apellido está fuera de los datos del autor? No es obligatorio que, así como en el primer ejemplo, hasta el final incorpore los datos del autor. Puedo ponerlo al principio como está aquí. Si ustedes analizan, la primera parte no es una cita textual. Yo estoy diciendo que Flores en 1999 propuso como misión y las comillas empiezan a partir de la palabra proporcionar y terminan en usuarios. Esa parte que están entrecomillados es lo que yo copié tal cual del autor. Sin embargo, en ese párrafo que yo cité, debe de haber todos los datos que yo pedí. Debe de haber comillas. Y aquí están las comillas que abren, las comillas que cierran. Debe de haber el apellido del autor y el año. Ahí lo tenemos. Y debe de estar el número de página. No importa cómo yo acomode mis datos del autor, pero mientras estén presentes, entonces ya lo estoy citando de manera correcta. Si yo nada más coloco comillas, pero no coloco el apellido del autor, no estoy dando crédito a quien lo está haciendo. O coloco solamente apellido y año, pero no página, tampoco estoy dando crédito. A lo mejor es un documento de internet que no hay como tal la página, entonces coloco P. sin número, SN, ¿sale? Sin número de página. Así es como lo presentamos. Pero debe de haber todos esos datos para yo estar realizando mis citas textuales de forma precisa y que no esté yo cometiendo plagio. Entonces, como ven, aquí hay dos formas muy diferentes de presentar estas citas cortas. Pero, vuelvo a repetir, lo importante es que tenga todos los datos que se requieren. Ahora, en cuanto a mis citas directas por bloque o mis citas directas largas, que son más de 40 palabras, ¿qué voy a requerir? Bueno, aquí, si se dan cuenta, ya no voy a utilizar comillas. Cuando ya son más de 40 palabras, se eliminan comillas, pero se agrega algo llamado sangría. Ahorita vamos a especificar qué es la sangría. Y los datos del autor van a seguir siendo los mismos. El apellido del autor, el año y la página. Esos datos son imprescindibles en cualquier cita textual. Y aquí tenemos un ejemplo. Vemos estos dos párrafos. Si se dan cuenta, el margen del primer párrafo está, por ejemplo, a la altura de esta línea. Pero mi cita inicia más adentro de mi margen principal. A este espacio que estoy dejando de mi margen principal a la cita, a esto se le llama sangría. Que mi párrafo se ve más adentro. Eso es una sangría. En este párrafo, si ustedes pueden analizar, no tenemos comillas donde inicia o termina. Y puedo ingresar automáticamente así. Y al final ingresar mis datos de mi autor, el apellido, el año y la página. Siempre recuerden, debemos de mantener todos esos datos. Entonces estoy cumpliendo con mis requisitos que dice, deja sangría y necesito el apellido, el año y la página. Si yo veo que hay un texto más adentro del margen, entonces yo doy por hecho que eso es una cita textual y lo que está pegado a mi margen, como es este texto y este texto, entonces ya son redacciones mías, ya no son citas textuales. Veamos otro ejemplo. Acá está diferente el cómo yo lo acomodé.
al igual que la otra, solamente al final tengo la página, pero dentro de lo que yo redacté estoy agregando a mi autor y estoy agregando el año. Aquí se ve que también, aunque hay mínima sangría, se nota la diferencia en cuanto a la sangría y tengo mi número de página. Mientras yo tenga todos esos datos, como les vuelvo a repetir, no importa cómo los acomode. Aquí, si se dan cuenta, el autor y el año están fuera de lo que es la cita textual. Como yo lo acomode mientras aparezcan los datos que me solicitan. Ahora, estos datos, si ustedes se dan cuenta, únicamente dice el primer apellido del autor, el año y la página. Sin embargo, no me presenta todos los datos de una bibliografía. Al final de cualquier documento de investigación, debo de agregar mis referencias bibliográficas, esos lugares donde yo busqué la información. Y ahí debe de aparecer toda mi bibliografía completa. Debe de aparecer los 2 nombres de mi autor, el año, cómo se llama el documento, cómo se llama el tema, la editorial, la página, y si fue de alguna página de internet, entonces de la liga de donde lo saqué. Pero cuando yo vea, por ejemplo, que estuviera yo leyendo este texto dentro de un documento, voy a buscar a este autor hasta el último de mi documento en las referencias bibliográficas y tengo que encontrar todos los demás datos. Aquí en la cita, digamos que solo presentamos los pequeños datos que después podemos buscarlo en las referencias bibliográficas para identificar ahora sí el documento o el libro de dónde se sacó. Es preciso que si yo pongo un autor en mi cita textual, también tenga ese mismo autor en mis referencias bibliográficas. Debe de concordar. Ahora sí, en cuanto a mis signos de puntuación, ¿cómo los voy a utilizar en mis citas textuales? ¿Recuerdan este ejemplo? Es uno de los primeros ejemplos que les puse sobre las levaduras. Tenemos nuestras comillas que abren y cierran, nuestro punto para delimitar que ahí terminó la idea, abro paréntesis, apellido, una coma. Para separar todos estos datos dentro del paréntesis voy a necesitar comas y cierro paréntesis. Pero ahora, ¿qué pasa con el uso de los corchetes? Que también lo vimos, y los 3 puntos. Supongamos que yo encuentro este primer ejemplo en el libro, pero no me interesa colocar todo este texto. A mí solamente me interesan algunas ideas principales. Y quedaría de la siguiente manera. Las levaduras son microhongos que se encuentran en forma de células únicas. Si se dan cuenta, yo eliminé desde aquí, desde generalmente, hasta en. Generalmente en. Y también eliminé la última parte. Cuando yo elimino información entre el texto, solamente tengo que colocar corchetes, 3 puntos y cierro corchetes. Esto me indica que aquí hay información que no me interesó, pero que aquí el autor comentó más cosas. Y al final no requiero volver a colocar esto. Cuando yo elimino algo del final, simplemente es como si recorriera las comillas, como si esta las recorriera aquí y ya. Ya no es preciso colocar los corchetes y los 3 puntos. Entonces, repito, únicamente coloco corchetes y 3 puntos cuando quité información que está dentro del texto que pusimos. Pero ahora, ¿qué pasa si quito parte del texto y ya no queda como que muy bien la redacción? Por ejemplo, aquí, las levaduras son microhongos presentadas en forma de células únicas y que se reproducen mediante germinación. La palabra presentadas no está dentro de nuestro texto inicial, si se dan cuenta. Es algo que yo agregué de mi escritura. Entonces, igual lo coloco entre corchetes y lo pongo. No se tiene que poner de otro color. Yo aquí lo puse de otro color para que ustedes lo identificaran más fácil. Pero se tiene que poner del mismo color de la letra, del mismo tamaño, del mismo tipo de letra. Y entonces, cuando yo vea en un texto
que hay palabras entre corchetes, quiere decir que la persona que escribió el documento agregó algo a esa cita textual. Con eso estamos diciendo que estamos respetando la idea del autor y que estamos agregando pequeñas palabras que nos permiten realizar una mejor redacción. Y cuando yo encuentre mis corchetes con 3 puntitos adentro, entonces quiere decir que eliminé información que no necesitaba de todo el texto del autor. Lo mismo puedo hacer con mis citas textuales en bloque. A lo mejor me interesa un gran bloque, pero de ese gran bloque no voy a necesitar información. También puedo colocar corchetes y 3 puntos. O también puedo eliminar información según como yo lo vaya requiriendo. Entonces, como ven, el uso de los corchetes es muy práctico porque me permite manipular la información de forma correcta y dando crédito a quien creó esas ideas. Y bien, ¿qué vamos a hacer en estas actividades? Para nuestra sesión número 4, tienes que realizar los apuntes de este video en tu cuaderno. Recuerda, es importante que tú realices anotaciones, es como nuestra clase. No olvides colocar la fecha, la frase, el tema. Cuida la limpieza, la redacción, los acentos, todo eso todavía se está evaluando. Y le vas a tomar una foto para que yo vea que realmente estás haciendo anotaciones del video. Vas a leer las páginas 307 y 308 de tu libro, únicamente este subtema. Y le vas a colocar la fecha. Recuerda, la fecha es muy importante ya que nos permite llevar un registro de cómo hemos trabajado y cómo hemos utilizado nuestro libro. También vas a contestar el cuadrito de vamos bien, esos cuadritos que nos permiten delimitar qué tanto vamos aprendiendo, qué tanto vamos asimilando la información. Y le vas a tomar una fotografía. Y de la investigación que realizaste acerca de un personaje, esa que hemos estado trabajando ya para otras cosas, me vas a elegir, a subrayar 10 verbos que permitieron a ese autor introducir información, como los que vimos al inicio de este video. ¿Qué me vas a enviar en total? Pues el documento PDF con foto de los apuntes, foto del libro de las páginas, ese libro el cuadrito de vamos bien y los verbos que identificaste en el texto investigado anteriormente. Es lo que me vas a entregar en esta sesión número 4. Y para mi sesión número 5, en esta sesión número 5 vas a leer la página 309 y 310 de tu libro, igual coloca la fecha en la parte de arriba y te voy a enviar un documento anexo. En ese documento vamos a colocar todos esos signos de puntuación que se requieren. Este va más enfocado a los signos de puntuación en cuanto a un documento. Ya después te voy a enviar en cómo utilizarlos en citas textuales. Ahorita es que tú me identifiques en ese texto que yo te envié dónde van mayúsculas, dónde van puntos, dónde van comas, dónde van paréntesis, comillas, en fin, todo lo que tengamos que colocar. De hecho, en el documento no vas a encontrar así como que rayitas que te especifiquen en dónde. Tú tienes que leer y tienes que ver, ok, yo aquí pondría un punto, aquí tendría que ir mayúscula, aquí tendría que ir coma, aquí lleva acento. También ve las palabras cuáles están acentuadas y cuáles no. Y a ese documento le vas a sacar una foto y me lo vas a enviar. Recuerda que este tipo de documentos no requieres imprimirlo. Puedes contestarlo desde tu computadora y le sacas foto para que no sea preciso que lo tengas que imprimir. Y vamos a comenzar con la lectura de este libro que se llama El Teorema de Catherine. Es un libro del autor John Green de Editorial Biblioteca Virtual Universal. Este libro te lo estoy mandando también en plataforma como anexo para que puedas leerlo desde tu celular, tu computadora. Y únicamente vamos a leer de la página 1 a la 13. Realmente son páginas muy pequeñitas. No vas a tardar ni 5 minutos en leer esas páginas. Y de eso que tú leas me vas a hacer un breve resumen. Breve. Ese breve resumen no quiere decir que me copies párrafos, que me hagas citas textuales de todo, sino que me resumas lo que tú entendiste de esa lectura. Solamente. Eso lo vas a escribir en tu cuaderno y me vas a enviar una foto.
Y entonces, ¿qué me vas a enviar? Bueno, un documento PDF. Ah, y otra parte aquí se me iba también. Me vas a escribir en tu cuaderno qué es un comentario. Esto para que yo analice si realmente diferenciamos entre lo que es una cita y lo que es un comentario. Entonces me vas a escribir en tu cuaderno qué es un comentario. Me vas a mandar también el resumen breve de la lectura y me vas a mandar el documento anexo con los signos de puntuación ya bien localizados. Es todo lo que me vas a realizar para que terminemos esta semana número 7 de actividades. Recuerda, trata de realizar tus actividades en tiempo y forma para que después no tengas complicaciones de que ya se te juntó el trabajo. Trata de terminarlos y entregarlos en el día para que sea más fácil para ti tener control. Recuerda que estamos también en constante comunicación a través del correo electrónico, el WhatsApp, la plataforma educativa. Cualquier duda que tú tengas me lo puedes mandar a través de esos medios y yo te contestaré a la brevedad. También recuerda darle like a los videos y suscríbete. Con ello vas a tener mejor control de al momento que yo subo un video se te notifica y ya no va a haber tanto problema en que ya después no sepas cuál es el video que tienes que utilizar. Vas a tener mucho mayor control. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Cuídense mucho. Recuerden nuestra frase, no puedes volver atrás, pero puedes seguir adelante para no perder nada más. Así que hacia adelante, seguimos. Ánimo, cuídense mucho, hasta luego.